Y el país se integra. Saludos cordiales. Generamos la transmisión desde el centro norte de la capital para eh, abocar también conocimiento y las resoluciones, sobre todo de la decisión que fuera desde el Consejo de la Judicatura en lo referente a declarar la nulidad del concurso para la elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para eso vamos a dialogar con el doctor Ciro Guzmán, quien es de la Federación Nacional de Abogados del país, para que nos comente sobre estas resoluciones. Doctor, gracias por atendernos. Gracias a usted. Un saludo para toda la audiencia. Lo mencionamos, el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad del proceso de la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Esto qué implica? Bueno, como usted recordará, nosotros ya hace unos 4 meses atrás pedimos como Federación Nacional de Abogados del Ecuador y como Colegio de Abogados de Pichincha y otros colegios de abogados del país que se declare la nulidad total insanable del concurso para jueces y juezas, así como con jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ya a esa altura, usted recordará, se habían detectado una serie de irregularidades, una serie de omisiones, de errores, etcétera, en el desarrollo del concurso. Errores o irregularidades que no se habían hecho evidentes antes en el proceso en el que el concurso se estaba desarrollando. Pero estalló con el asunto de las famosas pruebas de confianza. Ahí es que se pudo evidenciar que las irregularidades no solo eran en la prueba de confianza, sino también en las otras fases del proceso, tanto en la de calificación de méritos como también en la fase en donde se admitían los documentos. Entonces, eso es lo que nos llevó a nosotros a pedir, uno, que se declare la nulidad total; dos, que se haga una auditoría integral a todo el concurso y no como pedía el Consejo de la Judicatura, que se haga solo una auditoría a las pruebas de confianza. A la Contraloría General del Estado hizo ese pedido. Y nosotros planteamos incluso que se retome el concurso reformando el reglamento y a su vez ya nombrando una veeduría que sea idónea, que sea realmente proba y no la que teníamos desde el Consejo de Participación Ciudadana, que no dijo una sola palabra respecto de todo este concurso irregular y hasta hoy de hecho no lo ha dicho. Entonces, esta declaración de nulidad insanable total, a nuestro juicio, es extemporánea, pero más vale tarde que nunca. La pregunta es por qué el Consejo de la Judicatura esperó tanto para declarar esa nulidad. Se han desperdiciado 4 meses que podrían haberse aprovechado perfectamente para avanzar en el concurso, más aún cuando tenemos una Corte Nacional que está funcionando con 10 de 21 miembros. Entonces, esta es una actitud que realmente no entendemos, inexplicable por parte del Consejo de la Judicatura. Pero bien, ya está declarada la nulidad total. Nosotros ahora insistimos en que se solicite una auditoría total de ese concurso y se establezcan responsabilidades, porque aquí no se pueden despilfarrar los recursos del Estado. Llamamos a un concurso, se declara nulo; llamamos a otro concurso, se declara nulo, y no ha pasado nada, nadie es responsable de eso. No puede ser así. Entonces hay que hacer una auditoría integral para determinar responsabilidades e incluso, de ser del caso, tomar medidas disciplinarias o sanciones por esto que ha ocurrido. Y evidentemente hay que hacerlo. Bueno, este Consejo de la Judicatura termina sus funciones en enero, por tanto ya es imposible que ellos lleven adelante el concurso. Debe ser el nuevo Consejo que se integrará hasta enero, de las ternas que envíe la Corte Nacional, que envíe la Asamblea, el Ejecutivo, etcétera. Por ende, nosotros pensamos que toda la ciudadanía y los colegios, obviamente, de abogados, los gremios de todo tipo, debemos de estar muy atentos a las ternas que envíen estos organismos, porque el saneamiento de la justicia, que es el objetivo supremo que tenemos ahorita luego de todo lo ocurrido, no tiene que empezar por la cabeza, y eso no será posible si es que quienes van a integrar el Consejo de la Judicatura y son enviados en las ternas por las diferentes funciones del Estado, no son personas realmente idóneas, probas, personas que nos garanticen en el futuro que hay un Consejo de la Judicatura en el que podemos confiar. Concurso de selección de jueces que desde un momento, desde el inicio fue cuestionado. Hubo también inconvenientes, por ejemplo, en empresa iba a auditar y todo eso. Y ahora lo menciona, concluyen las funciones también el Consejo de la Judicatura, sus integrantes. ¿Cuánto tiempo más deberíamos esperar para tener nuevos jueces? Es decir, tenemos que esperar el tiempo necesario. Ojalá, como digo, este Consejo de la Judicatura, en el tiempo que le queda, al menos perfeccione el reglamento.
deje un reglamento lo más elaborado posible y en buenas condiciones, capaz de que el nuevo consejo que se posesiona en enero pueda utilizar ese reglamento como el insumo principal para llevar adelante el concurso. Esto es lo que nosotros aspiramos, porque ya dicho de otra manera, pues este consejo ya no tiene perspectiva, ya no tiene futuro para hacer ese concurso. Se determinó que encontraron inconsistencias insubsanables dentro de este concurso. Algunas de ellas deberían ser investigadas y también puestas en tela de, por ejemplo, que la Fiscalía tome carta en el asunto. La Fiscalía tomaría cartas en el asunto si es que existe presunción de algún delito penal, de algún delito. Evidentemente eso todavía no podemos establecer ahora, por eso es que planteamos que se haga una auditoría integral a todo el concurso, que la Contraloría lo lleve adelante y la Contraloría puede establecer responsabilidades administrativas, civiles o incluso pues indicios de responsabilidad penal, con lo cual obviamente el resultado de esa auditoría pasaría a la Fiscalía General del Estado. Doctor, al momento también con esto se sigue cuestionando nuevamente el sistema de justicia, el Consejo de la Judicatura, esta declaratoria insubsanable de precisamente la nulidad para elegir nuevos jueces. ¿Qué está pasando en la justicia ecuatoriana? Bueno, lo que hemos podido ver, que la justicia ecuatoriana estuvo involucrada en execrables actos de corrupción. Esto es muy grave, desde la cabeza. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso Metástasis, ¿qué tenemos? Tenemos ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, como Wilman Terán. Tenemos a generales de policía, como el exdirector del SNAI. Tenemos a los más altos miembros del Consejo de la Judicatura, a excepción de uno, todos procesados, unos ya en proceso de juicio. Entonces, evidentemente, no solo que no teníamos un Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración, control, vigilancia, de transparencia del sistema de justicia, según lo dice la Constitución, no solo que teníamos un organismo que no hacía eso, sino que estaba involucrado en delitos. Esto es muy grave. Entonces, ¿cómo podíamos aspirar a tener un sistema de justicia sano, un sistema de justicia honesto, responsable, que garantice realmente el ejercicio de la justicia si estaba integrado por personas de esta naturaleza? Me refiero al Consejo de la Judicatura y a algunos jueces de Corte Nacional, que además le han hecho un gravísimo daño al sistema de justicia, porque no son la mayoría los corruptos, no son la mayoría los irresponsables, pero sin embargo, con todo esto que han hecho, han arrastrado al desprestigio a todo el sistema de justicia. Y jueces honorables que existen, ya abogados honorables que existimos, la mayoría, el 90%, que no estamos embarrados en los hechos de corrupción ni ligados a los grupos de delincuencia organizada, también hemos sido salpicados por esta ola de desprestigio que en este momento pues abarca el sistema de justicia. ¿Cómo lograr esta depuración que se anhela a los ecuatorianos también a nivel del país? Bueno, nosotros como Federación de Abogados y como colegios del país hemos planteado que esta depuración tiene que empezar primero dándonos una cabeza en el sistema de justicia que sea honorable, que sea proba, que sea eficiente. Eso significa tener un Consejo de la Judicatura con esas características. Luego, el artículo 181 de la Constitución determina exactamente cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura. Y, por ejemplo, allí se plantea la evaluación periódica de los jueces, la evaluación periódica de los notarios. Esto tiene que hacerse. ¿Para qué? Para que podamos efectivamente ver quiénes deben seguir o no en la función. Y cuando hablamos de los parámetros de evaluación, nosotros hemos dicho, deben incorporarse parámetros que antes no estaban. Antes, ¿qué se evaluaba? Básicamente el desempeño profesional. Ahora pensamos que esa evaluación es insuficiente. Pensamos que es necesario, luego de todo lo que hemos visto, que es necesario hacer también incorporar en la evaluación, por ejemplo, la justificación del patrimonio de los evaluados. Es decir, los jueces tienen que justificar, por ejemplo, su patrimonio, a ver si realmente lo que tienen hoy en patrimonio está en relación con lo que ellos pudieron razonablemente haber acumulado a lo largo de su vida profesional. ¿Por qué? Porque está claro
que allí hay pues ya el ingreso de la delincuencia organizada y son millones que se están moviendo, ya sea por ingresos en servicios irregulares a la mafia, a los grupos de delincuencia organizada, o ya sea también por servicios irregulares a intereses poderosos económicos, por ejemplo, de grandes empresas mineras que han comprado jueces para obtener acciones de protección a su favor. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado. No puede ser el parámetro de evaluación exclusivamente la condición profesional del miembro de la corte, del miembro de la, digamos, del juzgado, o en el caso de los concursos, del postulante. Tenemos que incorporar nuevos filtros para que realmente podamos ir en un proceso saneando la justicia. De otra manera, no saldremos de donde estamos. Filtros precisamente para que no se dé lo que se conoció hace pocos días también, la sentencia en el caso Metástasis, donde están sentenciados 20 de los 21 procesados que estaban siguiendo este proceso, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura y también otros colaboradores de justicia. Así es. Esto le digo, mire, es lo insólito. Esto ya casi raya en lo de Ripley. Es decir, el que tengamos nada más ni nada menos que al presidente del Consejo de la Judicatura, ex miembro de la Corte Nacional de Justicia, como uno de los principales protagonistas de este grupo de delincuencia organizada ligado al narcotráfico. Esto es lo que ha llevado a la justicia a donde hoy se encuentra, en el fondo del pozo. Y por eso decimos, ahora para salir de allí tenemos que poner el hombro todos, los abogados en libre ejercicio, los funcionarios, las funciones del Estado, que son las que tienen que enviar las ternas, capaz de que podamos iniciar el camino hacia la recuperación del sistema de justicia. Doctor, de forma final, aprovechando este momento, también queremos consultarle. La doctora Diana Salazar, la fiscal general del Estado, ha pedido que la Corte Nacional de Justicia proceda con extradición, por ejemplo, de ya algunos sentenciados dentro del caso Metástasis. ¿Este procedimiento es el adecuado? ¿Cómo se debe llevar? Indudablemente, de acuerdo con el mandato constitucional y legal, a quien le corresponde llevar adelante los procesos de extradición es al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Por tanto, es él quien debe iniciar esos procesos. En unos casos porque ya tienen sentencia, en otros casos incluso porque, por ejemplo, hay algunos que tienen orden de prisión preventiva y que están en la lista de la policía de la Interpol, entonces también tienen que ser traídos al país y capturados en cualquier lado. Pero esto podría demorar, doctor, no sería de inmediato. Bueno, ese es precisamente uno de los graves problemas que tenemos, que no siempre pues se los puede detener porque muchos de ellos están afuera del país, cambiados de nombre. Mire, hace poco se detuvo en España, usted recordará a los dos hermanos ligados al narcotráfico, y ellos estaban operando con pasaportes falsos, con identidad alterada, es decir, no siempre es fácil este tema, y en otros casos porque también hay complicidad de determinados estados. Mire usted, ahora está detenido, se le detuvo al ex ministro de Obras Públicas, si no me equivoco, en México, ¿ya? Y resulta que ahora el Estado mexicano se niega a entregar a esta persona que tiene acá una sentencia condenatoria ejecutoriada y simplemente lo hace porque dice que es un perseguido, porque ya ellos le han dado refugio. Eso no puede ocurrir. No puede haber refugio para quienes han sido sentenciados por delitos comunes, ¿no? El refugio es para perseguidos políticos, es para gente que realmente lo necesita. No pueden los delincuentes ampararse, pero el Estado mexicano está haciendo eso. Queremos agradecer al doctor Ciro Guzmán, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de la resolución del Consejo de la Judicatura de declarar nulidad al proceso de concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia y otros temas en lo referente al caso Metástasis. Con esto retornamos. Corape informa.